La educación es un derecho fundamental que, además de enseñar una ciencia, tiene como fin formar en el respeto a la vida, los derechos humanos, la paz, la convivencia, promoviendo de esta forma la solidaridad, la tolerancia y la libertad. La educación entonces pretende el bienestar del individuo, la familia y por ende la sociedad. Sin embargo, existen factores que han impedido este bienestar. Uno de ellos es la violencia, fenómeno que cada día toma más fuerza. Al respecto, Leiva, Kiel y Zúñiga señalan que en efecto la violencia es un fenómeno social que daña a las personas tanto en el ámbito individual como colectivo y el cual lamentablemente se presenta día tras día. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos define violencia como la acción deliberada que atenta contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona y comporta múltiples dimensiones como la física, la institucional, la simbólica, entre otras, y no es siempre penalizada jurídicamente. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera la violencia como el uso irracional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, que tienen como consecuencia lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo humano, abandono e incluso la muerte. Incluye también la intencionalidad de producir daño. Desde el campo de la sociología, encontramos que Max Weber articula el concepto de violencia con los de poder, dominación, orden, legitimidad y fundamentos o mecanismos de la legitimidad. Para este autor, la violencia es una forma de buscar imposición o manifestar rebeldía para estructurar una nueva forma de dominación o poder. Para Emile Durkheim, el conflicto y la violencia constituyen fenómenos anormales, patológicos y surgen de la ausencia de normas o de la omisión que muchos hacen de ellas. La psicología, por su parte, se interesa por las explicaciones que los miembros de una comunidad, incluida la científica, utilizan para definir la violencia. Lubeck asume que la violencia debe ser explicada a nivel individual, destaca que la violencia es perjudicial para la sociedad e identifica como violento aquello que atenta contra el poder establecido. La teoría de Bandura postula que se pueden aprender comportamientos por imitación, más concretamente por la visión que esos comportamientos observados han sido recompensados o reforzados. Desde la pedagogía se infiere que la escuela no es ajena a la violencia, hecho que soporta la teoría de la reproducción, quien postula que la escuela es un espacio donde se reproducen o se perpetúan las relaciones sociales desiguales, lo que se evidencia en conflictos o la reproducción de la misma violencia. Según Bourdieu y Pacheron, este fue el primer tipo de violencia escolar que emergió como objeto de estudio específico. La violencia entonces ha tomado espacios en los escenarios educativos, evidenciando conflictos entre pares, agresiones físicas, maltrato verbal, maltrato psicológico o el fenómeno de moda, el bullying. Esta violencia también se difunde desde la misma organización educativa, desde las políticas de Estado, la familia o la sociedad. La violencia escolar atenta contra los derechos y oportunidades de los estudiantes, lo cual impide el buen desempeño escolar, provoca el ausentismo y la deserción, y deteriora la condición de vida de niños y jóvenes. Enrique Chaus afirma que la violencia escolar contribuye a la reproducción de la violencia en la educación y en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, dicho fenómeno se asume como factor obstaculizador para las relaciones interpersonales al cual está llamado todo individuo en su dimensión humana. La problemática de la violencia escolar cada día cobra más fuerza, sin tomar en cuenta a los sujetos desde sus particularidades, ya que entre sus víctimas también se encuentran estudiantes que hacen parte de un proceso de inclusión, es decir, que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual o mental. Martínez 2011 revela estadísticas alarmantes sobre los episodios de violencia que afrontan los estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas.
8 de cada 10 niños con dificultades de aprendizaje han sido intimidados. 6 de cada 10 niños con discapacidad motora han sido víctimas del bullying. Es así como se dibuja un paisaje perturbador, donde los estudiantes con discapacidad tienden a padecer episodios de maltrato en la escuela. En otras circunstancias, son los mismos estudiantes con discapacidad los que generan la violencia. González 2017 expresa que estudiantes con discapacidad se convierten en agresores por sus impulsos repentinos, producto de su condición. Manifiesta que en ellos se presenta la violencia, ya que sus estados emocionales y la no regulación los convierten en agresores recurrentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo. Es un término que abarca las deficiencias de la estructura o función corporal, las limitaciones para ejecutar tareas y las restricciones para participar en situaciones vitales. La misma organización categoriza la discapacidad en discapacidad física, que se refiere a la imposibilidad del desempeño del aparato locomotor y la alteración del sistema nervioso. La discapacidad sensorial, que incluye ceguera, baja visión, carencia, deficiencia o disminución de la capacidad auditiva. La discapacidad intelectual o cognitiva, relacionada con la incapacidad para razonar, pensar y comprender. Y la discapacidad mental, entendida como trastorno cognitivo, motriz, de lenguaje y de socialización. El sistema educativo colombiano reglamenta la prestación del servicio a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad. Con esto se busca eliminar barreras y promover el desarrollo, aprendizaje y participación de esta población en condiciones de equidad con los demás estudiantes. El Estado colombiano emana directrices sobre los procesos de inclusión, plantea un horizonte de educación para todos en igualdad de condiciones. Sin embargo, la realidad contradice dichas normas. Es claro observar al interior de las instituciones educativas las necesidades que experimentan de tipo económico, de infraestructura, personal docente, administrativo, psicológico, material pedagógico, material tecnológico, hechos que evidencian que aunque existen políticas de Estado para una educación inclusiva, no se da cumplimiento en su totalidad por falta de garantías. La realidad que se vive a diario en las instituciones del país es la misma que se vive en el Colegio Los Santos Apóstoles, ubicado en Cúcuta Norte de Santander, contexto de la investigación, donde se evidencia que la población con discapacidad enfrenta dificultades de convivencia y carencias en la prestación del servicio educativo. En este sentido, estudiantes con discapacidad son víctimas de la violencia escolar, pues a menudo reciben de sus pares maltrato verbal como insultos, apodos, humillaciones, burlas, ridiculización. De igual forma, afrontan el maltrato físico, caracterizado por el contacto mediante golpes. A su vez, son víctimas de la violencia psicológica y la violencia social, que incluye el rechazo y la discriminación. Desde otra perspectiva, son los mismos estudiantes con discapacidad los que generan la violencia en la escuela, producto de su misma condición, y son los demás compañeros y docentes los que deben afrontar dicha situación. Por otro lado, algunos docentes crean barreras al manifestar tener poca o ninguna formación para desarrollar sus prácticas pedagógicas en función de esta población y al mismo tiempo orientar al resto de los estudiantes. Conducta excluyente y factor de violencia. La familia también hace parte de este fenómeno, ya que desde el hogar se crean imaginarios respecto a los estudiantes con discapacidad, los cuales se oponen a las relaciones con los escolares con discapacidad. En el mismo sentido, los padres de familia de los alumnos en condición de discapacidad obstaculizan las relaciones interpersonales en el aula mediante la sobreprotección, lo que ocasiona en estos estudiantes baja autoestima o en su defecto autoritarismo, lo que puede generar violencia escolar o un reducido o ningún tipo de vínculo social. En cuanto a la planta física escolar, la infraestructura de la institución educativa adolece de espacios adecuados para que estudiantes con discapacidad motora transiten con facilidad.
Prima la carencia de rampas, pasamanos y sanitarios especiales. En cuanto a las aulas, estas carecen de mobiliario especial para estudiantes con estas características. Son escasos o nulos los recursos y material didáctico para llevar a cabo los procesos pedagógicos. Por consiguiente, las condiciones físicas son poco o nada favorables para la atención a esta población, situación que atenta contra sus derechos, lo cual genera maltrato y exclusión, conocidas como formas de violencia. El Estado colombiano, desde el Ministerio de Educación Nacional, diseña y reglamenta un modelo de inclusión donde los estudiantes con discapacidad tienen las mismas oportunidades y garantías en la educación que el resto de los estudiantes. No obstante, el servicio educativo y la convivencia en las aulas para esta población se torna inadecuada. En torno a este planteamiento, surgen interrogantes que llevan a formular los siguientes objetivos. El objetivo general pretende generar categorías analíticas acerca de la violencia escolar manifiestas en población con discapacidad desde la visión de los actores educativos. Los objetivos específicos buscan caracterizar las formas de la violencia escolar que se presentan por y hacia los estudiantes con discapacidad, analizar las concepciones acerca de la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad, interpretar el marco político y legal de Colombia acerca de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, derivar categorías de análisis sobre la violencia escolar manifiesta en estudiantes con discapacidad. La investigación se realiza porque a menudo se observan episodios que vulneran los derechos de las personas con discapacidad en espacios educativos. Diversos estudios demuestran que los estudiantes con discapacidad son más vulnerables a la violencia escolar por parte de diversos actores, por lo cual la investigación busca analizar las experiencias de estos individuos que posibiliten develar estas acciones desde una visión humanista y se comprenda la realidad de la problemática y su impacto en la sociedad. El estudio motiva a la reflexión de los entes sociales en su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para propiciar el diseño de programas que favorezcan la atención a la diversidad, la convivencia pacífica en las aulas, la mitigación de la violencia en la escuela, y de esta forma lograr un clima escolar en ambientes de respeto y tolerancia que conlleven a la calidad de vida de todos los escolares. El estudio facilita la comprensión de la realidad de la violencia escolar en población con discapacidad, para dar una atención de calidad en el horizonte educativo y social. Beneficia al estudiantado con discapacidad y sus familias, de igual forma a los demás estudiantes, así como a la comunidad local y regional. Este beneficio se evidencia en el acceso a la educación, la permanencia y la calidad en ambientes favorables. En los estudios previos relacionados con el objeto de estudio, se pueden destacar en el ámbito nacional a García 2012, Fernández 2013, Soleto 2016, quienes estudian la violencia escolar en el marco de la inclusión y concluyen que dicho fenómeno es multicausal y multirrelacional. De igual forma, en las instituciones educativas no se tiene en cuenta la diversidad, ya que la enseñanza de los contenidos es homogénea. También carecen de espacios y elementos para atender a estudiantes con discapacidad. En dichas investigaciones se aprecia el maltrato físico, verbal y psicológico que afrontan los escolares con discapacidad. Esto permite comprender la realidad del fenómeno para intervenir en forma de atención y prevención. Dichos estudios aportan a la presente investigación visiones epistémicas que fundamentan la realidad de la violencia hacia estudiantes con discapacidad, así como teorías, leyes e historicidad de la violencia en las escuelas colombianas. En el ámbito internacional, resalta las investigaciones hechas por Coveñas 2016, Toscano 2016, González 2017. En estas investigaciones se destacan las diversas modalidades de acoso escolar a población con discapacidad, así como el incumplimiento de las leyes en el derecho de la educación inclusiva. Dichas indagaciones invitan a reflexionar sobre los escasos estudios de la educación inclusiva, aportan horizontes metodológicos para categorizar
las formas de violencia escolar en población con discapacidad. En cuanto al nivel epistemológico, el estudio se proyecta desde el paradigma humanista, puesto que concibe a la persona como un ser social, recomienda su estudio de una manera integral, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo, en un contexto interpersonal, lo que hace posible estudiar la violencia escolar en población con discapacidad. De igual forma, en el paradigma de la complejidad, con el cual se busca asumir la realidad de los escolares desde sus características biológicas, sus particularidades personales, su contexto social, también como seres pluridimensionales de carácter complejo y cambiante. La ontología, por su parte, se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, por lo que ontológicamente la investigación busca acercarse a la realidad de los escolares con discapacidad, en sus relaciones interpersonales, que desembocan en episodios de violencia en el contexto educativo, así como en todo lo que experimentan al hacer parte de un sistema de educación inclusiva, desde políticas de Estado, acceso a la institución, currículo, prácticas pedagógicas, infraestructura. La investigación se sustenta en teorías que pretenden explicar el fenómeno de violencia escolar, entre ellas la teoría del psicoanálisis, que sostiene que el hombre nace con dos impulsos básicos dentro de su aparato psíquico que motivan la conducta del ser, el eros o el impulso de la vida y el tánatos o el impulso de la muerte. La teoría de la frustración-agresión se basa en que la agresión se produce por la frustración de los instintos. La teoría ecológica, la cual afirma que la conducta está condicionada por la relación sujeto-ambiente. La teoría de la personalidad argumenta que el comportamiento violento está fundamentado en rasgos propios de la personalidad. En Colombia existe un amplio marco legal que protege a las personas con discapacidad, entre las cuales se pueden mencionar la Constitución Política, la Ley General de Educación, la Ley 1620 de 2013, que reglamenta parámetros de convivencia escolar, prevención y mitigación de la violencia en la escuela, Decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. A nivel internacional existen marcos normativos que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La investigación se asume bajo el paradigma interpretativo. Este paradigma orienta la comprensión del significado de los fenómenos sociales. Plantea que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre los seres humanos y el mundo. Este paradigma se centra en la descripción de las particularidades de los sujetos, lo que posibilita producir conocimiento a partir de los significados que estos sujetos aporten. El enfoque del estudio es cualitativo, ya que guía hacia la comprensión de los fenómenos educativos y sociales en profundidad. Posibilita la observación y la comprensión del fenómeno violencia escolar en población con discapacidad, tal como se presenta, de una manera holística. El método a utilizar es el fenomenológico, cuyo propósito es describir el significado de la experiencia desde la perspectiva de quienes la han vivido, razón por la cual se busca ahondar en los significados que tienen los actores educativos sobre la violencia escolar manifiesta en población con discapacidad en la realidad educativa colombiana. La investigación se sitúa en la institución educativa Colegio Los Santos Apóstoles con sus sedes, sede central, sede El Rosal, sede Kennedy número 47, sede José Celestino Mutis número 31, sede Escuela Urbana de Niñas número 19. En cuanto a los informantes claves se contempla un directivo, rector o coordinador, 4 estudiantes, 2 estudiantes con discapacidad y 2 estudiantes sin ninguna condición de discapacidad pero con estrecha relación a ellos, un especialista en educación para condiciones de discapacidad o psicólogo, 2 docentes,
dos padres de familia, uno de un estudiante con discapacidad, otro de un estudiante sin discapacidad. Como técnica se pretende aplicar la entrevista en profundidad y la observación. Con esto se busca lograr una comunicación y la construcción conjunta de significados con respecto al objeto de estudio. Los instrumentos se basan en el guión de la entrevista y las notas de campo. Como estrategia de validación se utilizará la triangulación, entre ella la triangulación de datos obtenida de docentes, estudiantes, representantes de padres de familia, la triangulación de tiempo, donde se aborda el fenómeno desde los mismos sujetos en distintos momentos para determinar la consistencia y estabilidad del pensamiento en el tiempo. Esto será posible, pues las entrevistas en profundidad y observaciones se realizarán en diferentes oportunidades. El criterio de credibilidad del estudio tiene como finalidad observar datos precisos y concretos del proceso y validar la pertinencia de la información en diversos momentos del estudio. La transferibilidad da cuenta de la posibilidad de aplicar los resultados del estudio a otras poblaciones, por lo que es indispensable reconocer sistemáticamente cada elemento que constituye el objeto de estudio para producir criterios que puedan ser aplicados en otros contextos, ya sean similares o distintos. El criterio de auditabilidad se refiere a la forma en la que un investigador puede seguir la pista o ruta de lo que hizo otro investigador. Esta estrategia permite examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se tengan perspectivas análogas. El análisis e interpretación de los datos implica recopilar los datos, organizarlos en unidades hermenéuticas manejables, sintetizarlos, descubrir lo importante y sus derivaciones implícitas. De allí que el trabajo consistirá en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión sistémica de la realidad objeto de estudio.